Momento del análisis junto a nuestro panel y conversemos, ¿les parece?, del tema de las primarias. Paula Escobar, ¿qué te dice tu olfato político? ¿Qué te dice tu reporteo? Si es que algunos dicen, puede que hayan solo en un lado, solo en el otro, ¿o habrá riesgo de que no hayan en ninguno? Bueno, no mi olfato, mi reporteo ¿Ya? Lo que me dice es que en ambos sectores van a haber primarias. ¿Sí? De todas maneras, que está muy internalizado la importancia de las primarias y la importancia, lo que pasa cuando no se tienen primarias y no se tiene la franja, no se tienen los debates. O sea, es una presencia muy importante donde los candidatos y las candidatas realmente se despliegan. Así que lo que a mí me dicen es que en ambos sectores van a haber primarias. ¿Esa convicción tú la reporteaste con igual fuerza? La reporté con igual fuerza, fíjate, sí, en igual fuerza los dos sectores, y en el caso de la primaria de Evelyn Matei, digamos, que ya no va a ser con Kast y Kaiser, hasta ahora se ve como eso como imposible, que me dicen que estaría volando la idea de hacer la primaria con la senadora Rincón y con el exalcalde Carter, que eso, a pesar de que se pensaba que ya lo del alcalde Carter estaba fuera, pero parece que no es así y que está todavía, y eso explica que ayer Arturo Esquella en Mesa Central fue como, dijo, bueno, él tiene que ver primero qué pasa con lo de Chile Vamos, y que incluso me dicen que en esa primaria, yo pregunté si, porque me dijeron que querían que hubiera un candidato de Amarillo, y parece que Amarillo está bastante dividido internamente en el tema, pero que no llevarían candidatos, sino que más bien están negociando una lista, que dentro de la lista parlamentaria poder ir ahí, con Chile Vamos, pero que allá habrían cruzado el Rubicón definitivamente, igual que Demócrata, y que Harold Maynicos están tratando de que vaya a la primaria de Chile Vamos con Jimena Rincón. Se le quieren pololear de varios lados. No me queda claro si lo va a aceptar, pero que estarían interesados en eso. ¿Puedo plantear la pregunta sobre las condiciones legales de posibilidad de todo esto? Por supuesto. Sí, absolutamente. ¿Por qué lo digo? De todo esto dices tú, no, de es que todo esto es relevante, esto. porque, mira, no voy a poner nombre, pero sí voy a poner los requisitos acá para participar en una primaria. Sí. ¿Ya? Si una persona es militante de un partido y ese partido no está inscrito nacionalmente, no puede participar en ninguna primaria. Cero posibilidad. Cero. Claro, pues no puede ir como independiente invitado por un partido. ¿Y el caso de Demócratas, entonces? Demócrata no está inscrito nacionalmente. Tendría que ir directo cualquier candidato a primera vuelta. Exacto. Y además no pueden ser invitados a participar de una primaria porque no son independientes. Porque no lo son. Y esto tocaría, perdona, al Partido Liberal, al Frente Regionalista Verde Social, al Partido Demócrata, eventualmente. ¿Glado vería caer su candidatura? A ver, legalmente eso hasta ahora es así. Perfecto, o sea, tendría que tener el partido constituido en todo el país de aquí a la inscripción de la primaria. primaria. A mí lo que pasa es de que... Lo que pasa, claro... Y si ponen cohete a chorro y tratan de tenerlo... Si ponen cohete a chorro en el fondo y tratan de tenerlo de aquí a... No, es decir, hay dos alternativas. ¿A la fecha? Aquí hay dos alternativas. O inscriben al partido en todas las regiones de Chile o se obvían algunas regiones y van por las 36.000 y tantas firmas que se necesitan y se adquiere el estatus de partido nacional por volumen. Okay. O sea, tiene una salida en el fondo demócrata y algunos de los otros. ¿Pero están tiempo para eso? Les quedan 39 días. Y eso es poco tiempo para hacer todo el trámite. Yo tengo una pregunta para Daniel. A todo esto mi reportero me dice que está dispuesto, que la única forma en que Carter aceptara ser candidato ¿a la primaria? Candidato luego, si es que perdiera una primaria, dentro de Chile Vamos y no irse por republicanos, es con primaria. Si no le aceptan primaria... Y eso estaría flotando la idea de que hagan esa primaria con Rincón, si es que puede, según lo que dice Alfredo, con Carter, y quizás alguien del mundo centrista amarillo. Sí, que cumple con los requisitos que nos dice Alfredo. Pero... ¿le conviene o no le conviene a Evelyn Matei seguir insistiéndole a Kast y a Kaiser con las primarias? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué tanto qué tanto riesgo no hay en esas primarias? No, yo creo que la insistencia con Kast y Kaiser tiene un solo sentido, que es hacerles pagar el costo a ellos de la división en la derecha, porque el electorado de la derecha en general privilegia la unidad y por tanto si el costo lo pagan entero ellos, ella queda cubierta, ¿no? Porque si es que hay tres candidatos, si es que estos tres candidatos llegan hasta el final, la derecha va a pagar un costo muy alto, porque siendo... no sé si mayoritaria en el país, pero sumando sus tres candidatos cerca de 50 puntos, podría, digamos, quedar abajo en la primera vuelta. Entonces, yo creo que ya se vieron insistir porque le hace pagar el costo a ellos. Y la decisión de ella de ir a una primaria, naturalmente, que está correlacionada directamente con el hecho de si es que hay primaria o no al otro lado. Sí, como decía la Paula. ¿Y qué tipo de primaria hay? Porque, ojo, también acá hay otra pregunta. Todos pensamos cuando renunció Carolina Toá que el oficialismo se encaminaba a una primaria muy competitiva, ¿no? Yo no se imaginaba a Tomás Bodanovich, la ministra Jara y Carolina Toá y alguien más.
Hoy día Janet Jara no es seguro que sea la candidata del Partido Comunista. Comunista. Les tengo unos datos. Y el Frente Amplio todavía no tiene candidato, entonces esa primaria todavía no cuaja como tal. Ya dijo que no, definitivamente. Todavía no cuaja como pero tal. Candidato entonces, natural en el oficialismo no hay. No, pero por lo mismo esa primaria no parece que vaya a ser tan competitiva o tan interesante como se pensó en un minuto. Es que hay otra pregunta ahí. ¿Por qué se han demorado? Sí, pero ¿por qué se ha demorado tanto, en el fondo, el Partido Comunista? ¿Por qué se está demorando? Reporteando con varias fuentes, dicen varias cosas. Dicen, uno, que efectivamente para ellos el tema del programa no es menor. O sea, tener un programa que ponerle como referencia a cualquier candidatura, a cualquiera, no es menor. Lo segundo, dicen, porque los otros no se han pronunciado. El PS no se ha pronunciado tampoco el Frente Amplio, y nuestra candidatura no es en el vacío, depende de quién tengamos al frente. Porque quieren evitar algo que es el tococo. ¿Ustedes saben lo que es el tococo? Todos contra los comunistas. Todos contra los comunistas. Es un lenguaje que se conversó mucho este fin de semana, el tococo, que no se produzca el tococo, todos contra los comunistas. Entonces, esperemos a ver quién está al frente. Y hay que sumarle a eso la presión que volvió a poner ayer Carolina Tovar respecto de que no podía ser Daniel Jadwe, lo que no debe caer también el Partido Comunista, aunque ella lo hace por estrategia naturalmente. No les cae bien, pero en general mi reportero me dice que no tiene tantas posibilidades, no solo por el arresto domiciliario de ser candidato. Hoy día nos decía el senador Núñez, que obviamente que era un tema a considerar. No, pero hay otro tema más, tampoco está zanjado que sea Janet Jara. Incluso entre quienes dicen que les gusta mucho más Jara que Jadwe. Sí, también Carmen Hertz es otro nombre, pero no, incluso entre quienes son súper, dicen, la mejor candidata que tenemos y no sé qué más sería Janet Jara, pero algunos dicen, el punto es que hoy día para un miembro del Partido Comunista es imposible ganar la presidencial. Podemos ganar la primaria y perder la presidencial y hacerle perder a nuestro sector la presidencial, por lo tanto, muchos dicen es mejor guardar a Jara. ¿Puedo profundizar en esa argumentación de una eventual victoria de un candidato comunista en una elección presidencial? No conozco ningún país en el mundo en donde un comunista ganó en la elección presidencial, y en los tiempos de hoy aún menos. Es técnicamente imposible. Pues hacer perder por lo tanto, sector... pero eso abre la pregunta de la funcionalidad de una candidatura comunista en una primaria. Eso es lo que te decía, eso no está orientada a ganar. Semana. Claro. Sí, ahora, agreguémosle a esto, lo que pasó ver, con la CADEM, que la CADEM mostró que la que pasaba a segunda vuelta era Carolina Tovar, si era candidata, no Janet Jara. Claro. O sea, mostró ahí, aun cuando muestra que ella sube, ¿no? La ministra Jara llega a 4%, creo, pero no pasa a segunda vuelta, ¿no? Entonces, está mostrando que es más competitiva Carolina Tovar. Ahora, pero que en también, la primaria le puede ganar Jara, eso es lo que dice. Respecto de eso, también hay que leer esa encuesta CADEM con ojo, porque, y lo estuve reporteando harto hoy día sobre todo la gente que hace encuestas, porque esa encuesta mostró que Toá y Matei pasaron a segunda vuelta, Matei con 27, Toá con 22, que es como un salto muy grande, ¿no? Pero en la mención espontánea, me dicen, sigue Toá apareciendo después de Kast y Kaiser, o sea, es en lista cerrada. Y en esa lista cerrada en que la pusieron, en que aparece con 22, aparecen 3 candidatos de derecha y centro derecha, pero además sale Franco Parisi, que tiene 6 puntos, y además sale Jimena Rincón con 1 punto. O sea, tiene 5 candidatos del área del voto de derecha y solo aparece ella, ¿no? Y creo que Alberto Undurraga con 1% del otro lado. Entonces, ¿les parece que es un poquito distorsionado ese resultado de 22 para Carolina Tovar y que hay que tener ojo? Hay que tener ojo. ¿Puedo agregar algo sobre el PC? Porque yo creo que es interesante lo que está pasando ahí. Yo creo que es muy difícil para ellos ir a una primaria donde uno va a buscar su nicho, a su electorado que se moviliza. Yo creo que esta es la dificultad, ¿no? Ir con la ministra que consolidó la SFP, lo digo entre comillas, cada cual pensará lo que quiera. O socialdemócrata, como pusieron en el WhatsApp. El sector del PC que está molesto con el gobierno, como lo dejó ver el famoso chat de Carol Cariola, ese sector del gobierno que tiene que ir a buscar los votos y a movilizar al electorado, es difícil con la ministra Jara, creo yo. Yo creo que eso es uno de los factores que está entrampando la decisión en el PC. Y otra cosa que dicen, fíjense en la elección del Comité Central de esta vez, no la del pasado. ¿Te acuerdas que tú contabas y tú reportaste cuando la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió 1 en el Comité Central? En esta ocasión dicen, los que conversé el fin de semana decían, ojo, estaban del 20 para abajo las ministras, dentro de la interna en el Comité Central. En cambio, Fares Jadwe fue el 1. El 2 creo que fue Daniel Jadwe. El 3, no sé. Y Carmen Hertz también muy por arriba. Pero también hay un tema interesante y es que muchos dicen, ok, podemos movilizar, es difícil, sí, pero también tenemos que movilizarle gente a esa primaria. O sea, es difícil el juego de que ganemos, ellos creen que le pueden ganar, y muchos en el Frente Amplio también piensan que Jara le gana a Toá en la primaria
pero que no es más votando competitiva. poca gente. Claro, pero que no es más competitiva. El problema que Alfredo siempre ha detectado en las primarias. Sí, pero que no es más competitiva en el fondo para una primera vuelta o segunda vuelta con... Sí. No, lo que pasa es de que, el gran problema de las primarias, esto es un poquito técnico, pero lo voy a hacer en simple, digamos. En las primarias, uno vota, digámoslo así, ideológicamente. Ahí hay una preferencia orientada por ideología o por algún partido del cual uno tiene su preferencia, y eso se nota mucho en el agregado del resultado, ¿ok? Pero eso al triunfador lo deja muy lejos del votante medio. Claro, ese es el problema. Especialmente en régimen de votación como obligatoria. Después. ¿Ah? Se lo digo de esta manera. Gabriel Boric ganó la primaria, pero quedó súper lejos del votante medio. Lo que pasa, y estamos hablando además del sistema de votos voluntarios en ese momento, lo que sucede es que la irrupción de José Antonio Kast en ese momento, que era novedad, produjo un fenómeno de votación de corte afectiva, por rechazo, digamos, susto, y ganó Gabriel Boric esa elección. Este problema lo tenemos que extrapolar a votación obligatoria, con 85% del padrón ¿Y qué crees que pasa? Bueno, esa es la interrogación. se lo digo desde la gran innovación histórica de fin de año es que vamos a tener por primera vez en nuestra historia una elección con voto obligatorio e inscripción automática. Claro. Primera vez. Nunca lo hemos tenido. Bueno, y ahí lo que y pasa, ahí sí que no sabemos. lo que se sabe, Alfredo, de los estudios del votante obligado, es que es un votante mucho más anti-sistema, gobierno, etcétera, que tiende en general no a votar por el incumbente. O sea, más bien es impugnador. Oye, y el otro dato que es interesante... Agrego otra pregunta que hay en la derecha por la primaria. Una duda que hay es que si la primaria no convoca a mucha gente, uno, pierde políticamente, y dos, también se puede manipular. O sea, si es que los sectores que están a la derecha de Chile Vamos quieren ir a votar para generar algún tipo de efecto, pueden tener consecuencias, digamos. Y eso es un factor que está en el horizonte. Para reforzar ese escenario, yo creo que hay que imaginar la siguiente situación comparada. Imagínense una primaria de Chile Vamos, quienes quieran sean los candidatos de lo mismo, y una primaria entre Kaiser y Kast. Imaginemos que esta primaria sea más concurrida que la primera. Ah, no, un desastre. Claro. Es que lo que un desastre para Chile Vamos, digo yo, no estoy diciendo un desastre. Estoy diciendo un desastre para Chile Vamos, obviamente. Este es un momento muy táctico en todos lados. Sí, y Pablo, además, ¿tú cómo ves a Kaiser? ¿Cómo ves tú a Kaiser como fenómeno? De entrar a lo de Kaiser, que también la encuesta mostró que esta alza se empezó como a morigerar. Pero antes de eso, yo creo que es muy interesante ver ahora cómo se despliegan las candidaturas, si seguimos a Academ, que pasarían hoy en la foto de hoy a segunda vuelta, Toá y Matei, con su estrategia. Porque para algunas personas, por ejemplo, con las que hablé hoy día, Toá, al pegarle a Jadwe, que ya lo he dicho varias veces, y se abre el flanco de que Paulina Bodanovich le viene a contestar, digamos, como a enmendar la plana, a decirle, bueno, pero no hay que meterse en otro partido. Está pensando más, según mi fuente, como en segunda vuelta que en primera. O sea, que todavía tiene que primero lograr el apoyo de su sector y luego cruzar hacia el voto centrista, y que les parece que la estrategia que está usando ahora es más de apelar al centrismo, que es algo que tendría que hacer después. Por otro lado, también la candidata Matei está con las mismas tensiones. Sí, se vuelca más hacia el centro a buscar ese voto de demócratas, amarillo, de ese mundo en torno al rechazo del primer proceso constitucional, o si juega más o baila más al ritmo de Kast y Kaiser. Que Evelyn Matei tiene a su derecha dos candidatos que marcan de 10 puntos. Cuestión que no le ocurre a Carolina Toá. Por tanto, la presión que Evelyn Matei tiene de su derecha es colosal. Sí, lo original en esta situación, pero yo nunca había visto una situación así en Chile, es que las dos candidatas, una de centro izquierda y otra de centro derecha, están completamente despejadas por sus respectivos flancos. Si les pasa algo parecido. Un fenómeno simultáneo, con una diferencia que es de corte temporal, que a esto, al oficialismo, le pasó antes, pues este es un fenómeno que llegó hace 9, 10 años atrás, y esto está recién partiendo en el mundo de Chile Vamos. Pero el efecto espejo es el mismo, ahora, en temporalidades distintas. Ojo, que me llamó la atención una cosa que dijo Daniel Núñez en la entrevista que tuvimos antes en CNN Prime, porque sostuvo, no está zanjado que el PC tenga que llevar un candidato militante del PC. Así que
Ahora, otros se han preguntado también, ¿qué pasaría si Janet Jara suspendiera o renunciara a su militancia? Está atrapada por ley antidíscola. Viste, no puede, ya, listo. Y lo otro que, ojo con los votos volátiles que hablaba Paula, porque hay que recordar que, bueno, muchos dicen, y desde el entorno también de Kaiser y desde otros entornos también, dicen, ojo, que ese votante es un votante no todo ideológico, como se supone, de una derecha radical. Hay un votante poco ideológico, muy enrabiado, muy molesto, y recuerdan dos cifras que son interesantes. De la votación de la Beatriz Sánchez, el 30% de su voto en segunda vuelta fue para Piñera, el 30%. Como Marco Enrique el 2009. Bueno, y en el caso de Parisi, el 60% de su voto se fue a Boric. Sí. Bueno, efecto Norte, efecto Iquiasich, efecto Bus, todo lo que se quiera, pero ojo, o sea, no es... Así es. Por eso yo les preguntaba, yo no tengo la sensación de que Kaiser vaya tan a la baja para nada. Yo creo que todavía... O sea, lo que mostraba, de hecho, en la portada hoy día de la segunda. ¿Kaiser a la baja? Juan Pablo, o sea, las últimas encuestas... Yo tampoco, por eso... Las portadas de los diarios, pero si nos culpan nuestro. No es culpa de nosotros que haya sido la portada de la segunda de ese tema. Oye, Juan Pablo Lavín, de Pulso Ciudadano, hizo un buen análisis también en Exante, en que creo que mostraba... como esto, no es que los dos, o sea, sumar los votos de Kaiser y Kast y que sumen más que los de Matei, no era una manera, a su punto de vista, de ver... no es una suma aritmética. No es una aritmética, no es que, o sea, que los votos se dividen, se van para allá o se van para acá, no es así lineal. Entonces, porque ese es otro argumento que están dando, que es que Kast y Kaiser, entre ambos, suman más que la candidata Matei, pero le pareció que es una suma que en realidad es muy voluntarista verlo de esa manera, digamos, porque los votos después van a distintas personas. Lo mismo el votante Parisi, por ejemplo, a donde, si finalmente va o no va, con 6 puntos está siendo relevante. Todo esto Harold Maynicos apareció en la Academ con 3 puntos, emergió, digamos, también. Digo, en este minuto, cuando Jimena Rincón tiene 1, Alberto Unruega tiene 1, que aparezcan personas con 6 o 3 puntos es importante. O sea, claro que sí. Sí, pero de cara a una es que hay una estación intermedia, que es la primaria, que la vamos a tener que sortear sí o sí, digamos. Hay otra, la negociación parlamentaria. Por supuesto, que no hemos hablado pero está muy determinada tanto por la parlamentaria, por la configuración del elenco de candidatos, como por el resultado. Es un enredo esta historia, es decir, esto es complejo, pero falta un factor por resolver. Bueno, faltan varios en el oficialismo, pero hay uno que está pasando un poquito colado, que es el PS. Sí. El Partido Socialista constituye su comité central el próximo 5 de abril. La pregunta es si ese mismo día, al momento de constituirse, el órgano superior del socialismo proclama a un candidato o candidata de sus filas o fuera de sus filas, o si esa decisión se dilata. No hay mucho tiempo. Ahora, igual es extraño porque lo que está pasando en el PS, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo el PS, que es un partido, digamos, donde Ricardo Lago fue un militante, la Carolina Toa es la hija política de Ricardo Lago, ¿no? O sea, no puede haber una representante del laguismo. Bueno, pero digo, habrán aprendido si Elizalde mató al padre, se habrá aprendido que haberlo cambiado por Alejandro Guillén no fue una buena decisión. Digo yo, habrán aprendido. Es muy importante lo que está diciendo la Paula, porque aquí hay que ser súper honestos. El Partido Socialista lleva 2 cóndores consecutivos en elecciones presidenciales. 2 errores mayúsculos. Haber provocado una elección secreta del Comité Central, no a mano alzada, secreta, una cuestión que no es muy tradicional entre los socialistas, para dirimir entre Ricardo Lago y Alejandro Guillén. Y defenestrar a Lago. Y en segundo lugar, y que permitió la defenestración del expresidente Lago. Y el segundo error, peor que ese, fue lo que ocurrió con Paula Narváez. Sí, es decir, son 2 errores, pero muy gruesos. Bachelet tuvo Bachelet tuvo harto que ver también ahí. Es decir, yo creo que también ha tenido mucho que ver en esto. Sí, ella en lo que está pasando. Lo que pasa es que el PS tiene que tomar conciencia de esto. El Partido Socialista no puede permitirse un tercer error. ¿Y cuál sería para ti el tercer error? Discutamos cuál sería el tercer error. Lo digo en lo personal. Honestamente, me parecería un error. Es decir, no un error, una catástrofe. Inventar un candidato socialista o candidata para una primaria en circunstancias que ese candidato o candidata va a tener muy poco tiempo para estrenarse. Es que además, si tuvieran un candidato fuerte del PC... Exactamente. Ese es el problema. Ahí le regalan, entre comillas, el triunfo al PC. Y si va la Janet Jara,
con un candidato, o sea, con un candidato del PPD, otro del PS, yo creo que... Gana Janet Hanna, yo no tengo ninguna duda. ¿Y tú crees que ese día van a hacer algo o van a postergar la decisión esperando que también el Frente Amplio y el PC tomen sus decisiones? Pero es que no hay mucho tiempo para nadie y nadie la está tomando. Es que no, y falta el Frente Amplio. Es decir, no pueden estar esperando al otro. Pero están todos y esperando si todo el mundo está esperando al otro, esta cuestión puede terminar. Es como, se dan cuenta que es medio, estratégicamente es como absurdo. Es completamente absurdo y también demuestra que al margen de Carolina Toá, el gobierno no ha producido candidatos dispuestos a ir a defender, ir a proyectar lo que se ha hecho en estos 3 años. El Frente Amplio no. El Frente Amplio particularmente, digamos. No está cerrada la puerta de Winter, no sé si de Winter, pero no está cerrado. No lo voy a decir más preciso, no está cerrado el intento de insistirle a Winter. Pero cualquier candidato del Frente Amplio hoy día ya parte dañado, si es... No lo han encontrado, ha dicho que no, me recuerdan a igual cualquier candidato del oficialismo yo encuentro que parte un poco dañado por ser incumbente, como lo reconoció Álvaro García, bueno, pero si y por la demora de Bachelet en zanjar el tema de Novoy, ya todos vienen con su daño. Pero Mónica, si en las últimas 20 elecciones en Latinoamérica, en 18 han perdido los incumbentes. Por eso que ya vienen dañados. Pero muchas veces hay incumbentes con ganas de ir para proyectarse. Sí. Y aquí el Frente Amplio no los tiene. Ahora, ¿cuánto ves, Paula, tú también que se juega la parlamentaria? Porque hay muchos que están diciendo, voy o no voy según lo que me dan en la parlamentaria. Claro, porque también todo esto está súper influido porque están tratando de tener una lista, pero ya parece que es bien imposible que haya una lista en ninguno de los dos lados, sino que van a haber 2 listas, muy probablemente en ambos lados. En el oficialismo también, yo creo que ahí todavía queda opción. Digamos, todavía hay gente que tiene la ilusión de una lista de CA-PC. En el oficialismo no caben, creo yo. Pero aquí se ponen de acuerdo. No sabemos qué voy a tener que pagar. Ya ni sé cuántos partidos son 9. No quiero apostar porque no quiero perder. No, claro, no digo, es lo que se ve hoy día, que está siendo complicado, que faltan cupos, o sea, para poder poner a toda esa diversidad. Ahora, y en la derecha y centro derecha, claramente que no van a ir en 2 listas, digamos. El punto es si van a haber una competencia inteligente. Lo que pasa es que competencia inteligente. Esa es la manera en que lo llaman los políticos. Para la elección parlamentaria, siguiendo con el razonamiento de Paula, yo creo que hay que tomar en consideración el siguiente, lo que va a ocurrir ahora en noviembre. En el Senado se retiran alrededor de 10 senadores. Que no pueden ir a la reelección. Porque no pueden ir a la reelección. Solamente en la quinta región se retiran 3. Y no son políticos menores. Oye, la quinta está, pero... Se retira Isabel Allende, claro. Ricardo Lagos Weber y Francisco Chaguán. Eso tiene Chaguán arrastró a su competidor. Eso tiene un efecto. Vale decir, eso es un enorme incentivo para luchar y negociar por esos cupos. Claro. Si eso no existiese, son incumbentes y van a la reelección. Claro. Esto complejiza un poco más el problema. Está la situación de Arica, no se sabe muy bien qué va a pasar con José Miguel Insulza. Él dice que va. Yo también creo. Él dijo que iba. Así tengo la impresión. Él dijo que iba y ahí Vlado Mirosevic también es su apuesta también, entonces no es tan fácil. Pero no es candidato presidencial. Y quién sabe lo que puede ser después. ¿Y Carter? Porque yo lo veo en el Parlamento si es que no gana la primaria, ¿por qué no? O si no le dan la primaria se va. La derecha si hace bien las cosas, lo que no es seguro, ni siquiera es probable diría yo, pero si lo hiciera bien, tendría la oportunidad histórica de tener mayoría en ambas cámaras, lo que hace algunos años no habríamos soñado jamás. Pero se ve difícil según muchos columnistas distinguidos como tú y otros. Estoy han diciendo, dicho claramente. Estoy diciendo que es poco probable que haya competencia inteligente. Daniel ha escrito mucho de esto, de finalmente esta tendencia entrópica. Yo creo que es muy difícil, creo que incluso que es poco probable, pero creo que ya la tiene en el Senado, podría confirmarla en el Senado, podría tenerla en la Cámara, así que compite inteligentemente. Pero Daniel, no es una ilusión esa mayoría, no lograrla. Yo creo que si compitieran bien, después pueden mantenerla. lograrla. Esa es otra cosa. Mantenerla y que voten más o menos parecido. Y por eso tienes que tener mucho cuidado en las plantillas parlamentarias, los candidatos que llevas y en el tipo de tono y en el tipo de crítica, en el tipo de campaña que haces durante la primera vuelta para que eso no te genere una zanja y un abismo que después nadie quiera cruzar. Por eso es tan importante que esa campaña sea hecha de modo más o menos dentro de ciertas formas, porque si no dificulta mucho que esas bancadas después dialoguen y conversen. De hecho, lo que es una tragedia en caso de ganar la presidencial. El problema que tenemos es que tenemos presidentes que como no tienen mayoría en el Parlamento, no pueden cumplir con su programa y nadie sabe quién es responsable de qué, porque el presidente le echa la culpa al Parlamento. El gran problema es construir una mayoría en el Congreso. Chile no tiene Parlamento, tiene Congreso, pero en fin. Y lo segundo es mantenerla. Yo les quiero recordar,
Bachelet 1, tuvo mayoría en las dos cámaras. Hasta que Adolfo Y Saldívar terminó en minoría en ambas cámaras. El espejo. Bueno, y eso es lo otro también que pasa, si no hay reforma al sistema político, la verdad es que, o sea, digamos, van a seguir ocurriendo presidentes o presidentas que les va a ser muy difícil gobernar. Y no alcanzamos a hablar de eso, pero lo dijo Susana Jiménez, que la reforma al sistema político es importante por minimalista que sea la propuesta. Ahora, sin umbral, hay mucho debate entre los cientistas políticos de si realmente quedó demasiado minimalista, sin el umbral, si le sacaron todo, o si esta norma antidiscolaje vale la pena. Yo creo que había una oportunidad, ojalá que todavía no esté perdido todo, pero realmente es así ingobernable el gobierno que sea, o sea, esto ya no tiene que ver con el color político. Nos vamos a la pausa y volvemos con los minutos de confianza.